Y bueno, por supuesto tú, el gordo más famoso de la televisión del mundo mundial, que cambiaste, bueno, tú has cambiado muchísimo a lo largo de todos estos años, Raúl. Bueno, señores, miren quién tenemos aquí ahora, a Daniela Di Giacomo. Me pregunta Daniela, ¿me viste en el show? Yo le dije, sí, vi el show, no lo vi todos los días, pero lo vi porque había, tienes que entender, había la Copa de Clubs de fútbol y tenía que ver la Copa de Fútbol. Entiendo. Pero vi el show muchísimas veces a todos aquí y tenía unas ganas de morirme de regresar. Yeah. ¡Qué bueno, Raúl! Y Lili lo sabe porque estaba aburrido en mi casa. Sí, me llamaba cada rato, tengo unas ganas de regresar, yo no aguanto más. Yo te lo creo y se nota y estamos muy felices que estés de vuelta. Hacías mucha falta y hacías tanta falta todas tus carnes, todas tus partes. Y eso es lo que me inspiró el día de hoy para hacerte este segmento. Pensé que les he hecho un sofá o algo con la carne. ¿Te imaginas? Con lo que me sobra una parrillita, un asado. Yo le tengo que preguntar a Osmel Suosa, que trabajó contigo en eso, ¿cuánto tiempo lleva la hinchazón esta? Porque imagino que él sabe de todas estas cirugías plásticas. Que él va a saber. Y él me decía antes, hace años, quítate esa barriga, quítate esa barriga. Claro, ¿no? Y seguro te recomendaba 10 médicos también. Pero bueno, tú no fuiste el único famoso que ha perdido gran cantidad de peso, que ha cambiado en el ojo público. Quiero decir una cosa, yo nunca me he operado del estómago para perder de peso, el gastric bypass, eso nunca me lo he hecho. Para que sepa, porque la gente confunde una cosa con la otra. Claro. O sea, él no se redujo el tamaño del estómago ni nada de eso, gente, sino que él hizo dietas, hizo las inyecciones, perdió mucho peso y chácata. Pero bueno, yo te voy a Pero antes de eso yo perdí de peso nada más haciendo ejercicio. Yo me acuerdo. Pero bueno, hay otros famosos que sí se hicieron otras cositas, otras ayudaditas. Y en estos días fue la premier de la película Los Pitufos, Smurfs, y estaba el actor John Goodman, que la gente se cayó para John atrás. Goodman estaba gordísimo antes. Llegó casi a pesar 400 libras, Raúl, y ahorita está pesando menos de 200, entonces el hombre Pero está mira, él no feliz. se ve tan bien de flaco. Aclaró, bueno, no se sabe, él aclaró que cambió su estilo de vida, que está haciendo dieta. Yo creo que todo el mundo hace un poquito de ayudadita de estas inyecciones, pero nadie lo quiere confesar porque dicen que eso es trampa. ¿Ok? Vamos ahorita con Chiqui Rivera, que por supuesto nosotros hemos visto aquí el cambio perdió de bastante. esta mujer. Ella siempre ha estado espectacular, pero de un tiempo para acá perdió como 50 libras, que es lo que ella ha contado, y dijo que lo ha mantenido así. Cambió el estilo de vida, que ella sufre de hipotiroidismo y entonces hoy en día se está manteniendo así, que ha tomado mejores decisiones y bueno, nada. O sea, que no era el agua con limón. Eso dice, yo no sé si es el agua con limón o no, pero se ve fabulosa. Nicky Jam, por su parte, sí dijo que él se operó, se redujo el tamaño del estómago y dice que se siente mejor que nunca, que cada vez que se pone ropa se siente súper cómodo, que fue una de las mejores decisiones de su vida. Y eso, bueno, la gente no lo habla, pero eso es cambiar también hasta tu forma de cómo tú comes. Todo, Porque cómo piensas, cómo vives, cómo ya, te cambia la vida completa. Sí, señora. Sí. Pero alguien quien sí vimos su cambio progresivo es Adele, que esto sí vimos que ella fue poco a poco perdiendo peso y de un día para otro la vimos así como la vemos hoy en día. Wow, estos son la gente de Ozempic. Progresivo. Ella dice que no, ella nunca lo ha confesado. Y ella sí, yo te creería que lo confesaría si utilizó cualquiera de las Yo creo que sí, inyecciones. porque ella es muy abierta con sus cosas. Ella es muy abierta, Sí. ella dijo que solo hizo ejercicio y dieta y lo vimos progresivo, Raúl, y fue bajando poco a poco. Además, no hay nada malo en pasar cualquiera de esos procesos. Yo tampoco creo, pero bueno, la gente lo tiene estigmatizado. Ella ha dicho que no se ha hecho ningún inyectable. Yo no sé si creerle o no creerle, pero esta mujer se volvió famosa por el empoderamiento femenino, de cómo tú te ves, y adelgazó muchísimo y dice que es a punta de ejercicio. Y la más famosa del mundo, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, pero Mira, Oprah sí ha Oprah. confesado que ha hecho inyectables. Y ella que ha sí hecho hizo dieta. Ozempic, que Sí, pero ella ¿quién es otra que la ha más cambiado famosa de completo? perder de ha peso. cambiado muchísimo. Y bueno, por supuesto tú, el gordo más famoso de la televisión del mundo mundial, que cambiaste, bueno, tú has cambiado muchísimo a lo largo de todos estos años, Raúl. ¿Y cuánto fue Mira, lo que más yo pesaste te voy a y lo decir que una menos cosa. pesaste? Primero yo perdí aproximadamente 60 libras normal, haciendo dieta. Mira Aquí tu está la barriga. mira la diferencia. Increíble. Yo perdí 60 libras normal. Ajá. Sin hacer Dieta, nada. ejercicio. Después Wow, empecé a wow, hacer el wow. Monjaro y perdí otras 45 libras o 46 libras. Wow, Raúl. Ya tengo desde que empezó el programa, me acuerdo hace más de 27 años atrás, como 108, 110 libras. Wow, Raúl. Y ¿Qué entonces tienes, por Pedro? mucho ejercicio que hacía, ya la barriga ahí estaba bien, porque yo era gordo, parecía una muralla. Pero después que te pones más mayor, claro. me caía la La barriga, piel, como te claro. caen en otras partes del cuerpo también. Entonces decidí, oye, esto ya me está molestando mucho, lo voy a hacer y mira. Pero muy bien.
Ahí estamos en recuperación. ¿Tú sabes cuál es el problema más grande que tuve? Que me enteré ayer. ¿Cuál? Estaba hablando con un doctor que vive en el edificio mío, que es una eminencia, que es un radiólogo de la Universidad de Miami, que es mexicano. Y me dice, ¿tú sabes qué? Por tú caminar tanto y tratar de caminar tanto después de la operación, quizás por eso también tienes todos estos problemas que te pasó retrasó la que por tratarte, pero no sé. No Cuando sé. uno se opera hay que quedarse Nadie sabe. quieto. Nadie sabe qué fue lo que pasó. Señor, pero bueno, te ves Pero señores, fabuloso. Así que- Daniela, mil gracias. A ustedes, que Te quiero, te amo. Y vamos a una pausa. Regresamos en solamente minutos. Ya le están dando Del tips a la gordo. hija de Lili para Mis Universo. Claro. Y la flaca. Marisa, nos reunimos ahí. Acuérdense, hablamos de Mili está todo. aquí. Cualquier cosa que necesiten, Mili está aquí. Ah. ¿Dónde están?